Muy buenas noches, doctor Diego Andrade, catedrático de la materia penal, de Derecho Procesal Penal número 2, de parte del grupo quienes conformamos el señor Juan Pablo Flores, señor Carlos Guamán, el señor David Benalcázar, la señora Sandra Cajamarca y mi persona, José Pilco. En esta audiencia realizaremos una simulación de audiencia de evaluación y preparatoria de juicio, esperando de que sea de su sumo agrado y sobre todo que sea de un aporte para las demás generaciones sobre esta carrera de derecho. Sin más, les doy el paso al compañero David Benalcázar, quien actuará como secretario en esta audiencia. Muy buenas tardes, soy el doctor David Benalcázar, secretario de la Unidad Judicial de Garantías Penales de la ciudad de Riobamba. Vamos a presentar a las partes procesales. A continuación, José Pilco como fiscal, como abogado defensor, Sandra Cajamarca, abogado acusador, Carlos Guamán, y juez, Juan Pablo Flores. Señor juez, efectivamente se encuentran presentes las partes procesales. Por la parte actora se encuentra el abogado Juan Carlos Guamán, quien representa legalmente al señor René Fabricio Ponce. Por parte de Fiscalía se encuentra el doctor José Pilco. Por la parte demandada se encuentra el señor Juan Carlos Guamán con su abogada defensora, la doctora Sandra Cajamarca. Por los equipos de audio y video se encuentran en perfectas condiciones y nos encontramos en el día y la hora señalado para la presente audiencia, señor juez. Muy buenas tardes, señoras y señores. Me presento, mi nombre es el doctor Juan Pablo Flores, juez de la Unidad Judicial de Garantías Penales de la ciudad de Riobamba. El día de hoy, 10 de diciembre del 2020, se va a realizar la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio por el presunto delito de lesiones contra el señor Juan Carlos Guamán. Señor secretario, por favor, constate si se encuentran presentes las partes procesales, si los equipos de grabación de audio y video de Consejo de la Judicatura se encuentran correctos, funcionando, y si nos encontramos en el día y hora señalados de la presente diligencia, señor secretario. Señor juez, los equipos de audio y video se encuentran en perfectas condiciones y nos encontramos en el día y hora señalado para la presente audiencia. Muchas gracias, señor secretario. Una vez que se ha constatado las comparecencias de los sujetos procesales, declaro instalado legalmente la audiencia de evaluatoria y preparatoria de juicio conforme a los lineamientos del artículo 604 del Código Orgánico Integral Penal. Se les informa a los sujetos procesales que se debe actuar en base a los principios de buena fe y de lealtad procesal. Asimismo, se les da a conocer al público presente que se debe guardar el debido respeto y el silencio, que queda prohibido todo tipo de grabación, ya sea de audio y video. En caso de observar el comportamiento que contraveniese a las indicaciones previstas, mencionaré que se tomarán las acciones correspondientes. En esta primera etapa se discutirá sobre los vicios formales, por la cual concedo la palabra a la abogada defensora del procesado para que se manifieste sobre los requisitos del procedimiento, cuestiones, prejudicialidades, competencia, cuestiones y procedimientos que pudieran afectar a la validez del proceso de la palabra. Por favor, señora abogada. Buenas tardes, distinguido juez, señor fiscal, abogado de la acusación particular y todos los presentes. Para efectos de grabación me voy a presentar. Soy la doctora Sandra Cajamarca Sarmiento y durante la presente audiencia voy a representar legalmente al procesado, el señor Juan Carlos Guamán. Sobre los vicios formales, me corresponde manifestarle que existe una violación directa al procedimiento, en virtud de que la médico legista que ha presentado ante la Fiscalía, la doctora Belén Torres, ha emitido una extensión al informe pericial, en la cual determina que las lesiones investigadas tienen como consecuencia una incapacidad laboral de 20 días.
Estos 20 días no son coincidentes con otra valoración médica que se realiza en el Hospital Policlínico de Riobamba por parte de la doctora Alexandra Barros. El artículo 415 del Código Orgánico Integral Penal, en su numeral 4, identifica que todas aquellas lesiones que deriven una incapacidad de hasta 30 días deberán ser tramitadas mediante el ejercicio de la acción privada. Es de su conocimiento, señor juez, que la acusación particular, la acusación privada y la acusación pública no son muy distintas, y abarcan diferentes procedimientos. Este caso no ameritaría la persecución de fiscalía y es muy probable que hubiese bien recaído sobre otro juzgador. Por tanto, esta defensa alega que existe una violación a trámite, además de una posible violación a la competencia. Hasta aquí mi intervención, señor juez. Gracias. Muchas gracias, señora abogada de la defensa del procesado. En atención al principio de contradicción, se le otorga la palabra al señor fiscal para que se pronuncie sobre lo expuesto. Muy buenas tardes, señor juez de garantías penales, señor secretario, abogado de la defensa, colegas de la acusación particular, público presente. Me presento, mi nombre es el doctor José Pilco, agente fiscal del Cantón Riobamba, de la provincia de Chimborazo. En referencia a la alegación que hace la defensa en esta primera parte, conforme a lo que estipula el artículo 195 de la Constitución de la República del Ecuador, debo manifestar lo siguiente, que en el presente caso no existe ninguna violación al trámite y menos de competencia que se pueda ver afectado por la siguiente razón. Porque si bien el abogado nos habla de un alcance del informe pericial de la doctora Belén Torres, debo manifestar que este fue presentado con fecha de 10 de diciembre de 2020. Esto quiere decir una fecha posterior al cierre de la instrucción fiscal. Y la ley es muy clara, señor juez, y manifiesta que solo se tomará en cuenta aquello practicado durante la fase de instrucción fiscal. Por lo tanto, esto no se debería tomar en cuenta conforme a lo que estipula el Código Orgánico Integral Penal, por lo que le solicito a su autoridad se deniegue la petición realizada por la parte de la defensa. Hasta aquí mi intervención, señor juez. Gracias, señor fiscal. En el mismo sentido tiene la palabra la parte acusadora. Muy buenas tardes, señor juez, señor secretario, señor fiscal, señora abogada defensora del procesado público en general. Para efectos de grabación e identificación me presento, soy el abogado Juan Carlos Guamán, quien llevará a cabo la defensa técnica del señor René Fabricio Ponce. En esta primera intervención debo indicar que de acuerdo al artículo 78 de la Constitución de la República del Ecuador, como también el artículo 11, numeral 1 del Código Orgánico Integral Penal, me sumo a las palabras del señor fiscal, pero además debo indicar de que lo establecido el artículo 604, numeral 2, en esta parte manifiesto de que el supuesto evento de que se quise tomar en cuenta el alcance del informe pericial suscrito por la doctora Belén Torres, en el cual manifiesta que es una incapacidad de 20 días, pero en el mismo se indica salvo complicaciones posteriores. Señor juez, acorde a los principios de lealtad procesal de buena fe, debo manifestar que efectivamente en este caso existieron complicaciones posteriores, con los cuales elementos recogidos en la investigación y en el base a estas complicaciones se ha podido determinar que la incapacidad llegaría a un total de 35 días, lo cual recae sobre un delito al procedimiento de trámite y tampoco una violación a la competencia que pudiese aumentar en trozos, por la cual dicha petición realizada por la abogada defensora del procesado no tendrá lugar dentro del presente. Hasta aquí mi intervención, señor juez. Muchas gracias. Muchas gracias, señor abogado. Una vez escuchado a las partes procesales, debo manifestar lo siguiente, que se desprende de forma clara que el alcance al informe pericial médico suscrito por la doctora Belén Torres ha sido presentado después de que ha concluido la instrucción fiscal. Por lo tanto, esta autoridad mal haría tomar en cuenta, puesto que ha sido presentado y practicado fuera de los plazos de ley, respecto a lo demás mencionado por Fiscalía, así como también la acusación particular,
se ha determinado que la incapacidad producida por el señor René Fabricio Ponce es aproximadamente de 35 días. Por lo tanto, se configura como un delito de acción pena pública. Respecto a esto establecido en el artículo 411 del Código Orgánico Integral Penal, en consecuencia, una autoridad considera que se ha violado el procedimiento al trámite y se ratifica la competencia para conocer y resolver sobre el mismo, por lo cual declaro como válido todo y lo actuado hasta el presente momento. Continuando con la audiencia, en esta segunda parte se le concede la palabra a Fiscalía para que emite su respectivo dictamen. Gracias, señor juez. Con su venia de conformidad con lo que estipula el artículo 603 del Código Orgánico Integral Penal, procederé a realizar la acusación fiscal pertinente. En primer lugar, realizaremos la individualización concreta de la persona procesada y su grado de participación en la infracción en contra del señor Juan Carlos Guamán, de 27 años de edad, de nacionalidad ecuatoriana, con número de cédula 060-33-44-55-0, domiciliado en la ciudad de Riobamba, provincia de Chimborazo, en las calles Jacinto González y Orozco, cuyo grado de participación es el de autor directo por el delito de lesiones tipificados y sancionados en el artículo 152, numeral 3 del Código Orgánico Integral Penal. En segundo, la relación clara y sucinta de los derechos atribuidos a la infracción son en base a lo que dispone el día 25 de noviembre del presente año. El señor René Fabricio Ponce, siendo aproximadamente las 08:45 minutos de la mañana, se dirigía a su vehículo estacionado en las calles Francia y 10 de agosto. Se acerca el individuo, Juan Carlos Guamán, ahora procesado, y llama la atención del señor René Fabricio Ponce por la venta de artefactos para vehículos, siendo ahí donde el aprendido procede a golpearlo en el rostro con un objeto contundente y procede a sustraerle sus pertenencias. Señor juez, el oficial de policía, cabo primero, Alex Fernando Moreno, circulaba en su motocicleta por este sector, siendo su circuito de trabajo. Se percata que a la altura de las calles Francia y 10 de agosto se estaba produciendo un enfrentamiento entre dos hombres, causándole alerta en ese momento. El ahora aprendido se percata del acercamiento del gendarme, sale corriendo del lugar y el señor oficial mira dentro del vehículo al señor René Fabricio Ponce, desorientado y sangrentado de la nariz y pidiéndole ayuda, lo cual, señor juez, el oficial de policía emprende persecución del individuo, llegando a interceptarlo en las calles Juan Montalvo y 10 de agosto, sector de la Plaza Alfaro, y se produce a la detención del sujeto aprendido. Mismo momento donde el señor René Fabricio Ponce reconoce al individuo quien le agredió, causándole una lesión de incapacidad de 35 días. Continuando, Fiscalía fundamenta sus elementos de acusación sobre el señor René Fabricio, sobre el señor Juan Carlos Guamán, demostrando los elementos de convicción que se desprende de lo siguiente. En primero, tenemos a fojas 14 y 15, la versión de la víctima del señor René Fabricio Ponce, quien relata los hechos a Fiscalía. Segundo, a fojas 17 y 18, el informe pericial realizado por el policía judicial, el cabo primero Marco Ceballos, quien realiza el reconocimiento del lugar de los hechos. En tercero, tenemos a fojas 29 y 30, la versión de las lesiones menores causadas a la víctima realizada por la doctora Alexandra Barros. En cuarto, a fojas 60, el informe pericial de evaluación médica legal suscrita por la doctora Belén Torres, médico legista de Fiscalía. En quinto, a fojas 62 y 65, la versión médico-legal sobre las lesiones menores causadas a las víctimas, suscritas por la médico legista doctora Belén Torres. Continuando, Fiscalía, para efectos legales sobre el señor Juan Carlos Guamán, le acusa como autor directo por el artículo 152, numeral 3 del Código Orgánico Integral Penal, tipificando la acción ilícita, antijurídica y culpable del delito de lesiones. Como último punto sobre las medidas cautelares, solicito la medida cautelar de
carácter personal, de prohibición de salida del país y la obligación de presentarse periódicamente, estipulados en el artículo 522, inciso primero, previsto prohibición de salida del país, y en el inciso 2, la obligación de presentarse periódicamente ante la autoridad o el juzgador que conoce de la causa o la institución que designe según lo estipula en el Código Orgánico Integral Penal. Además, solicito como medida de carácter real la prohibición de los bienes del procesado por la cantidad de $10,000 americanos en virtud a todo lo expuesto, señor juez, en contra del señor Juan Carlos Guamán. Presento el dictamen acusatorio y le solicito se dicte el correspondiente autollamamiento a juicio. Hasta aquí mi intervención, señor juez. Muchas gracias, señor fiscal. Tiene la palabra el señor abogado acusador para que se pronuncie como acusatoria particular. La defensa de la víctima se refiere por lo expuesto por la Fiscalía y respecto de las medidas cautelares sobre bienes tipificados en el artículo 549, numeral 4 del Código Orgánico Integral Penal. Se considera que son pertinentes y necesarias que se dé la prohibición de enajenar los bienes del señor Juan Carlos Guamán con el fin de garantizar la reparación integral de la víctima. Además, señor juez, se le solicita las medidas de protección establecidas en el artículo 558 de los numerales 2 y 3, los cuales son la prohibición a la persona procesada de acercarse a la víctima en cualquier lugar que se encuentre, como también la prohibición a la persona procesada de realizar actos de persecución o intimidación a la víctima. Hasta aquí mi intervención, señor juez. Muchas gracias. Muchas gracias, señor abogado. Se concede la palabra a la doctora Sandra Cajamarca para que se pronuncie respecto de lo expuesto por Fiscalía y la acusación particular que tiene la palabra. Con su venia, señor juez, muchas gracias. Muy importante poner en su conocimiento que el día 25 de noviembre del año 2020, aproximadamente a las 9:10 de la mañana, en el Hospital Policlínico de Riobamba, por parte de la doctora Alexandra Barros, atiende a la presunta víctima, el señor René Fabricio Ponce. Esta atención consiste en un método médico que se centra en una observación externa y palpitaciones mediante las cuales se llega a determinar que existe una contusión en el pómulo derecho y adicionalmente una herida de 1 centímetro a la altura de la mejilla. Entonces, lo que procede a hacer en este caso es a suturar y recetar analgésicos. Cuando se da este tipo de ascas y son generalmente más fuertes, se produce un enrojecimiento de altura de la pupila, lo cual suele significar que existe bien una hemorragia interna o daños colaterales internos. En este caso, se tuvo en atención a la presunta víctima durante 6 horas en el centro de salud y no se observó ningún tipo de hemorragia y tampoco ningún otro tipo de complicación. El diagnóstico médico finalmente determinó que las lesiones derivaban en una incapacidad de 20 días. Bajo ninguna circunstancia se llega a hablar de los 35 días de incapacidad que ha manifestado la Fiscalía. La extensión o alcance al informe pericial que realiza la médico legista, la doctora Belén Torres, coincide también con la herida a la altura de la mejilla y con la contusión en el pómulo. Además de determinar nuevamente que las consecuencias de las lesiones descritas por la Fiscalía derivan una incapacidad de 20 días laborables. En ningún momento se llega a establecer un nexo entre los 35 días de capacidad que alega la Fiscalía y el señor procesado, el señor Juan Carlos Guamán. Bajo este contexto, es discordante, incongruente e incoherente tratar de establecer relación alguna entre el procesado, el señor Juan Carlos Guamán, y los 35 días de incapacidad laboral a los que requiere la Fiscalía. Son consecuencia de una presunta agresa. A continuación, la contusión en el pómulo no tiene conexión alguna con 35 días de incapacidad. La herida en la mejilla no tiene vínculo alguno con 35 días de incapacidad laboral. La imputación ya realizada hoy aquí, Fiscalía, no tiene compatibilidad con el procesado, el señor Juan Carlos Guamán. Bajo este contexto, como defensa,
Considero que no existen los elementos de convicción suficientes para establecer la responsabilidad del procesado, el señor Juan Carlos Guamán. El artículo 5 del Código Orgánico e Integral Penal, en su numeral 3, reconoce el principio de toda duda razonable, que debe ser aplicado en esta audiencia en favor del procesado del señor Juan Carlos Guamán. Es por tanto que solicito, señor juez, que se digne en emitir el auto de sobreseimiento para el señor Juan Carlos Guamán y en efecto se han levantado las medidas cautelares. Hasta aquí mi intervención, señor juez. Muchas gracias. Gracias, señora abogada. Continuando con la presente audiencia y con la base a lo dispuesto en el artículo 604, en su numeral 4, literal, damos paso el anuncio a las pruebas, para lo cual doy la palabra al señor fiscal para que se pronuncie con los respecto. Gracias, señor juez. A esta etapa, Fiscalía sustentará su acusación particular acorde a las siguientes pruebas. Como primero tendremos el testimonio de los agentes policiales, el señor cabo primero Alex Fernando Moreno y al policía cabo primero Marcos Ceballos. Como segundo tendremos el testimonio de la víctima, el señor René Fabricio Ponce, quien fácilmente reconoce al individuo quien le agredió y sustrajo sus pertenencias. Como tercera prueba tendremos la declaración de la doctora Alexandra Barros, directora del Departamento de Urgencias del Hospital Policlínico de la ciudad de Riobamba, donde nos manifiesta que el señor René Fabricio Ponce ingresó a urgencias con un traumatismo en la región nasal y desorientado por el golpe recibido. Como cuarta prueba tenemos el testimonio de la médico legista de Fiscalía, la doctora Belén Torres, y como quinto tendremos el reconocimiento del lugar de los hechos realizado por el oficial de policía, el señor cabo primero Alex Fernando Moreno, donde manifiesta que fue un lugar abierto, público y transitado. Además, en este momento, Fiscalía anuncia como pruebas documentales la historia clínica emitida por el Hospital Policlínico de la ciudad de Riobamba del señor René Fabricio Ponce, según los documentos que se refieren a los datos de filiación del mismo señor. Documentos que se refieren a datos de filiación del señor René Fabricio Ponce con el informe pericial de evaluación médica suscritos por la doctora Belén Torres, médico legista de la Fiscalía. Señor juez, hasta aquí es todo lo expuesto. Muchas gracias. Muchas gracias, señor fiscal. Tiene la palabra el señor abogado de la posición particular para que encarece el anuncio de la prueba pertinente. La acusación particular se adhiere a todas las pruebas, a todos los medios probatorios presentados por la Fiscalía, por considerados los mismos que son pertinentes, conducentes y útiles. Hasta aquí mi intervención. Muchas gracias. Muchas gracias, señor abogado. En el mismo sentido, tiene la palabra la señora abogada del procesado para que realice su anuncio de pruebas. Muchas gracias, señor juez. La prueba la anuncio en el siguiente orden. En primer lugar, el testimonio de la doctora Alexandra Barros, médico del Hospital Policlínico de Riobamba, quien atiende a la presunta víctima el 25 de noviembre de 2020. En segundo lugar, el testimonio de la doctora Belén Torres, médico legista, quien le realiza la valoración médico-legal a la presunta víctima. Y en tercer lugar, tenemos el testimonio del policía judicial cabo Marcos Ceballos, quien practicó el informe de reconocimiento del lugar de los hechos. Le haré llegar la prueba anunciada por escrito, señor juez. Muchas gracias. Muchas gracias, señora abogada. Señor secretario, sírvase poner en consideración de los sujetos procesales las pruebas debidamente anunciadas para que sean verificadas y en caso de ser necesario se realice la impugnación pertinente, para la cual dará un tiempo de 5 minutos. Continuando con la presente audiencia, en primer lugar señalo a las partes procesales y pongo en consideración la posibilidad de realizar pruebas probatorias, para lo cual doy la palabra al señor fiscal para que se pronuncie con los respectos, señor fiscal. Muchas gracias, señor juez.
En virtud a las exposiciones que hemos realizado en esta audiencia, no existiría contradicción sobre el lugar en donde se cometió el delito. Es por esto que propongo como acuerdo probatorio el informe pericial presentado por el Policía Judicial Cabo Primero Marcos Ceballos sobre el reconocimiento del lugar. Hasta aquí mi intervención, señor juez. Gracias. Muchas gracias, señor fiscal. En base a lo expuesto por Fiscalía y al señor abogado de la posición particular, tiene la palabra. Señor juez, la defensa de la víctima no tiene ningún inconveniente con respecto a lo manifestado por Fiscalía de que se realice un acuerdo probatorio. Gracias, señor juez. Muchas gracias, señor abogado. Respecto de lo ya manifestado por Fiscalía y el abogado de la víctima, tiene la palabra la señora abogada del procesado. Gracias, señor juez. Me encuentro completamente de acuerdo con la propuesta de acuerdo conciliatorio que ha realizado Fiscalía. Muchas gracias. Una vez que se realizó el acuerdo probatorio posible para el presente causa, esta autoridad se pregunta, si existe alguna impugnación que desee realizar las partes procesales sobre las pruebas anunciadas. La abogada ¿Me permite, señor juez? Sí, me permite, señor juez. La Fiscalía había anunciado como prueba el informe pericial de valoración médica suscrito por la doctora Belén Torres, fundamentando en derecho en el artículo 454 del Código Orgánico General de Procesos. Repito. Siga nomás. Es que me tiene loca el bebé. Si me permite, señor juez, la Fiscalía había anunciado como prueba el informe pericial de valoración médica suscrito por la doctora Belén Torres, fundamentando el derecho, el artículo 454 del Código Orgánico Integral Penal. En su numeral 6, sobre la exclusión de la prueba, expone que los informes periciales podrán utilizarse en juicio con finalidad de recordar o sacar a relucir contradicciones. Bajo ninguna circunstancia van a ser admitidas como prueba en palabras expresas del Código Orgánico Integral Penal. Por lo antes expuesto, le solicito se excluya el documento que solicita la Fiscalía como prueba durante este juicio. Gracias. Gracias, señora abogada. En base al principio de contradicción, se da la palabra a Fiscalía para que se pronuncie sobre la impugnación hecha por la abogada procesada. Nada que manifestar, señor juez. Ante su autoridad, usted sabrá resolverlo en derecho según así lo corresponda, señor juez. Gracias. Muchas gracias, señor fiscal. En el mismo sentido, señor abogado de la acusación particular, ¿tiene algo que alegar con respecto? Señor juez, pues, en el mismo sentido me ratifico por lo manifestado por parte de la Fiscalía. Gracias, señor juez. Muchas gracias. Una vez escuchado las intervenciones de los sujetos procesales, en este momento me corresponde resolver lo que ha sido objeto de la controversia en este proceso. En primer lugar, me doy referente al dictamen de Fiscalía y a sus alegatos en los cuales indica el conocimiento del día 25 de noviembre del 2020 a las 9 horas y 10 minutos aproximadamente, a las alturas de las calles 10 de agosto y Francia, en la ciudad de Riobamba, se suscitó un enfrentamiento entre el señor René Fabricio Ponce y el señor Juan Carlos Guamán. Como consecuencia de este hecho, el señor René Fabricio Ponce ha resultado lesionado provocado por una incapacidad de 35 días. Esto de acuerdo con los elementos de convicción que ha podido recalar la Fiscalía durante la investigación, que armonía y precisamente de la prescripción médica correspondiente a los elementos de convicción presentados por Fiscalía son los siguientes. Primero, la versión de la víctima, el señor René Fabricio Ponce, donde narra los hechos suscitados. Como segundo elemento del informe pericial realizado por la Policía Judicial a la persona del cabo el señor Marcos Ceballos, en donde se ubica el reconocimiento del lugar de los hechos. Como tercer punto está la versión sobre las lesiones menores acusadas de la víctima, de la doctora Alexandra Barros, médico del Hospital Policlínico de la ciudad de Riobamba. Como cuarto punto está el informe pericial, la evaluación médica suscrita por la doctora médico-legística de Fiscalía, la doctora Belén Torres,
Y como quinto punto, el elemento está la versión médica legal sobre la lesión de los menores acusados a la víctima, el cual, al igual de la manera suscrita por la doctora médico legista de la Fiscalía, la doctora Belén Torres. Por su parte, la defensa ha manifestado que si bien ha existido el forcejeo de las lesiones presentados por la doctora Alexandra Barros, no son consecuencia de los hechos suscitados el día 25 de noviembre del 2020. Por lo tanto, el señor Juan Carlos Guamán no sería responsable de los mismos de la defensa del procesado. También se sustenta el argumento que de la visión de la doctora Alexandra Barros, médico del Hospital Policlínico de la ciudad de Riobamba, quien se encontraba en el turno del día en donde se produjo el incidente y fue este quien atendió a la víctima 1 hora después de lo suscitado los hechos. La doctora Alexandra Barros determinaba que el señor René Fabricio Ponce no tenía ninguna lesión a nivel de su rostro, así como también determina una incapacidad de 20 días. Estos han sido los elementos de convicción traídos a mi conocimiento por hecho suscitados el 25 de noviembre del 2020, en donde, producto de los enfrentamientos del señor René Fabricio Ponce, el señor Juan Carlos Guamán, este último resultó lesionado, generándose una incapacidad de 35 días. Respecto a los elementos de convicción presentados por Fiscalía, mi autoridad considera que los mismos han sido practicados como corresponde legalmente y que guardan coherencia en el informe pericial. Por lo tanto, mi autoridad no se da por acreditados. Por esta razón, y habiéndose considerado los elementos suficientes y necesarios y amparado en el artículo 608 del Código Orgánico Integral Penal, dicto autollamamiento de juicio en contra del señor Juan Carlos Guamán con número de cédula 060 03 34 45 50, de estado civil, soltero, de 27 años de edad, con profesión estudiante, domiciliado en la ciudad de Riobamba, por el delito previsto en el artículo 152, numeral 3 del Código Orgánico Integral Penal, en el grado de autoridad de autor directo, este respecta al artículo 42, numeral del Código Integral Penal. En segundo lugar, es importante que me manifieste respecto a las medidas cautelares solicitadas. Por lo tanto, respecto a las medidas cautelares de carácter personal, se acepta la prohibición de hacer ausentarse del país, así como también las obligaciones de presentarse periódicamente ante el fiscal que se realiza la investigación cada 15 días. Esto es respecto a las medidas cautelares de carácter real. Se aceptan de orden a la prohibición de enajenar los bienes del señor Juan Carlos Guamán hasta que el valor de $10,000 americanos. Finalmente, sobre las medidas de protección solicitadas por la acusación particular, se acepta por consideración las como necesarias y pertinentes, en tanto se acepta la prohibición de la persona procesada de acelerar a la víctima en cualquier lugar donde se encuentre y la prohibición de la persona procesada de realizar actos de intimidación o de persecución. Como tercer punto, tengas en cuenta que la prueba anunciada de los acuerdos probatorios que han hecho los sujetos procesales, esta autoridad los aprueba para que tengan efectos jurídicos pertinentes. Finalmente, en cuanto a la exclusión solicitada por la defensa del procesado, efectivamente, en el artículo 454 del Código Orgánico Integral Penal, en su numeral sexto, el inciso 6, menciona claramente que las partes informativas, nociones debido a la versión de los testigos, informes periciales y cualquier otra declaración previa a ninguno de los accesos admitidos por las pruebas, la cual el juez es garante y dispone del informe pericial presentado por Fiscalía, puede excluir, y también se dispone que una vez ejecutado el presente autollamamiento a juicio y por una vez intermedido en la Secretaría, se lo remite al Tribunal de Garantías Penales con la documentación necesaria para los efectos jurídicos correspondientes. Sin tener más que alegar a todo y por terminada la presente diligencia, tengan todos muy buenas tardes.